Hola chicos, buenos días. Hoy es domingo, pero no podemos hacer lo que solemos hacer, montar en bici porque se están cayendo gotas. Estaba lloviendo toda la noche y el suelo está mojado. La lluvia es más frecuente hoy porque ya es la época de lluvia y tifones que se extiende desde junio hasta noviembre. Como no podemos montar en bici hoy, hemos decidido dar un paseo para buscar dónde podemos desayunar. Estamos en Pancake House para desayunar y bueno, os contamos algo. Quizás algunos de vosotros ya habéis escuchado mi historia. Hace 2 años hice un vídeo donde conté mi primer contacto con el idioma español. Ya había mencionado que todo empezó después de encontrar un libro de texto en español. Fue un descubrimiento especial porque aquel libro fue el único escrito en español que yo pude encontrar en la biblioteca de nuestra universidad. Además, esa materia estableció mi interés en aprender idiomas. Desde el principio, me fascinaba aprender español. Muchos semestres en la universidad han pasado, pero aún yo estaba ahí, regresando con mi aprendizaje. De hecho, me he desarrollado el interés, así que no me acuerdo ningún instante cuando se me ocurrió decir que abrir ese libro no serviría para nada. Aunque me lo habría gustado, no pudiera inscribirme en ninguna clase de español, principalmente porque no estaba en Manila en aquel momento. Yo me atreví a aprender por mí mismo. Yo tenía que dar más esfuerzo y era muy desafiante. Un método que probablemente no voy a recomendarle a nadie para no desanimarlo. Al mismo tiempo estoy orgulloso porque lo tomé como un reto que tenía que enfrentar. Y de hecho ha sido un reto que me inspiró a continuar. Algunas veces en nuestra vida debemos aceptar estos retos. Y yo sé que para algunas personas suele ser más de algo positivo que malo. Es lo que nos empuja para avanzar y mejorar. Aparte del interés y los retos, más bien tenemos que buscar otras inspiraciones. Yo personalmente, con la influencia de las telenovelas mexicanas, tenía el deseo de ver esas series en su versión original. Con frecuencia me decía que tenía que trabajar más hasta poder comprender casi todo. Y pues de ahí ya utilizaba más materias para entrenar mi comprensión auditiva. Parece que son razones ordinarias porque estudiaba español, pero me dieron grandes resultados. Y yo estoy muy sorprendido en el hecho de que a lo largo de esos años he tenido la persistencia. Quizás tuve buena suerte, pero me percaté que fue el destino y después de muchos años aprendía también japonés y alemán. Desgraciadamente, mi primer contacto con el idioma español no ha sido tan agradable. Yo tuve que estudiar español por 2 años en la universidad en una asignatura de traducción que no tenía mucho que ver con la carrera que yo hacía. El primer día de clase no sabía qué hacía yo ahí en el aula sentado y no entendía nada menos algunas palabras sueltas y me aburría. Menos mal que los 2 años o bien los 4 semestres de clase de español volaron rápidamente. Pero hasta el último día de la asignatura no sabía el porqué de mi estar ahí sentado religiosamente. Cada día, cada clase. En fin, estuve 2 años estudiando fielmente el idioma español sin apreciarlo. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué estudiar español? Estoy seguro que es la misma pregunta que de una manera u otra alguna vez cualquier alumno de la lengua española ha hecho a sí mismo. 2 años después de graduarme de la universidad, en 2014, me encontré preguntándome la misma pregunta en la Embajada de España en Manila. En noviembre del mismo año llegué a España y allí comenzó la verdadera batalla.
Fui a una academia de idioma en el centro de Madrid y estuve yo allí 8 meses. ¿Y sabéis cuál fue mi preocupación cada día? Mi preocupación cada día no fue la comida ni el hogar, sino cómo poder sobrevivir en el metro, en el autobús, desde Colmenar Viejo, donde yo vivía, hasta la academia. Mi preocupación más grande estando en España, por lo menos en los primeros meses, es cómo poder entender al profesor que hablaba muy rápido por mucho que le pidiera que hablara despacio. Cómo entender el chiste de un buen compañero de clase. O cómo pedir un café en un bar. Cómo responder. Y cómo expresarme en un partido de fútbol. Cada vez que iba a la academia o a la universidad a dar un paseíto, a hacer la compra, ir de compras, me ponía a ver vídeos de Lelutier en el autobús, en el metro, ¿no? Y a escuchar canciones de Álvaro Soler o de otros músicos, a leer los señales que yo veía en la calle. Y lo hacía porque me servía. Lo veía algo útil para practicar mi español, para aprender más, para saber más cosas. Hasta que un día me cansé y dejé de hacer lo que yo hacía anteriormente y comencé a quitarme los cascos y escuchar a la gente, a leer sus labios mientras hablaban y a tener paciencia conmigo mismo y a poner a hablar con un poquito de español que sabía. Y esto causó un giro enorme. Me di cuenta de que la pregunta no era tanto ¿por qué estudiar?, sino que ¿qué significa hablar español? Y quizás esta es la razón por la cual nos cansamos de estudiar rápidamente, de aprender, de luchar por la belleza del idioma que nos une a todo, el español. Y cada vez que te cansas de estudiar español, pregúntate, ¿qué significa hablar español? Porque aprender el idioma no solo se trata de memorizar cosas, hasta que uno se aburra de las reglas gramaticales, de meter palabras en la cabeza. No estoy diciendo que no sea relevante ni necesario. Claro que son importantes, claro que sí. Pero hablar español es mucho más que memorizar, mucho más que escribir palabras y frases de práctica en tu cuaderno. Hablar español significa entrar en una cultura quizás bastante lejos de la tuya, o a lo mejor es entrar en una cultura que quizás ha influenciado nuestros saberes y nuestros sentires siendo filipinos. Hablar español significa hacerte capaz de entender la historia de una nación que peregrina, una que es viva, una que tiene vida. Significa saber cómo reírte y llorar en cada historia con su antes y después. Significa dejarte llevar por el aire de la tierra que lo habla. Significa saber cantar el himno del pueblo. Significa dejarte bailar con el ritmo del pasadoble, del flamenco. Significa catar un buen vino. Significa estar en un bar para tomar una caña con familiares y amigos en una tarde tranquila. Significa decir que aproveche y disfrutar de un buen plato. Significa ver la grandeza de muchos edificios que han sido testigos del pasado y del presente. Significa pesar el camino de los que nos han precedido. Significa dejarte ser amado por el idioma, por el español, por su cultura, aunque no entiendas todo, aunque no entendamos todo. Significa saber que no es fácil. Claro que no lo es. Mientras que algunos tienen mucha facilidad para aprender idiomas, no es un pan comido para todos. Cuesta, nos cuesta, pero no pasa nada. Lo importante es seguir. Y hay que seguir hasta que tengamos muy claro que la importancia de hablar español no se rige por cuántos la quieren aprender. La importancia de hablar español se le da a poder amarlo con su riqueza y su escasez. Porque hablar español es una experiencia invaluable. Y las fronteras que nos pueden abrir a aprender un nuevo idioma no las podemos medir a un plazo inmediato.
habladlo como si fuera la primera vez. Recordad que el riesgo está en no darle al español su importancia porque le vemos ya como algo común. Así que la próxima vez que vayas al extranjero, a un país en el que no se habla el español y de repente escuchas a alguien que lo habla, considéralo un don, un regalo, porque inmediatamente se establece un vínculo de reconocimiento con esa persona. Porque esa persona es alguien que comparte nuestro hogar, nuestro idioma, nuestra historia, tanto personal como compartida.